Así es, ¿sí? Entonces, el que lo haya hecho cada uno de manera individual y todo el grupo, entonces nos da un conjunto de datos que estos datos sí los podemos graficar, ¿sí? Pero previo, pues vamos a sacar una media, ¿no? Entonces vamos a trabajar con los datos de todos los que hicieron esta actividad del día de hoy, ¿sale? Van a sacar una media para el basal, una media a los 3 minutos, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 15. Supongan que ya tienen la media. ¿Después qué van a hacer? Pues podemos sacar toda la estadística descriptiva, ¿no? O A sea, ver, porque no te escucho. podemos sacar toda la, ¿Otra vez? Ajá, sacar la estadística descriptiva, ¿no? ok. Entonces ahora sí, grafican. ¿Cómo van a graficar? En una gráfica de pastel, de líneas, de barras, Yo digo que en líneas, de líneas, ajá. ¿Es en líneas por qué? porque así vamos a ver los cambios. O sea, por ejemplo, alguno está en 35.5, ejemplo, y vamos a ver ese cambio a 36.6 o a 36.1 y así, ¿no? Digo, también si graficamos en barras también podría ser, pero acuérdense que siempre cuando nos enfocamos o es un experimento, una experiencia con temporal, es decir, con el tiempo, generalmente son en líneas, ¿vale? Entonces es una gráfica en líneas. ¿Y cuántas líneas vamos a obtener? ¿Cuántas líneas estarían en su gráfica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, ¿no? Pues 6 líneas. ¿Cuántas? solamente sería una línea, pero con los diferentes puntos, ¿no? Ya que como Ah, trabajamos la media de cada uno de los puntos, pues ya. exactamente. Entonces solo es una línea y esa línea van a graficar los, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, los 6 puntos que son las medias, ¿vale? Ahora, ya que hicieron su gráfica así bien bonita, le pusieron colorcito, el nombre de los ejes de las X, de las Y, así como se debe de graficar y colocar pues todos los elementos de las gráficas y su pie de figura, que eso también es muy importante. Ya que tienen eso, ahora sí nos vamos a la estadística inferencial. ¿Qué prueba van a realizar? Una nueva unifactorial. Ajá, una ANOVA unifactorial y nos falta el apellido. ¿Qué más? ¿De qué? Ajá, de medidas repetidas, ¿sí? Porque así como Rodrigo se tomó el basal, Rodrigo a los 3 minutos se tomó la temperatura, a los 6, a los 9, a los 12 y a los 15, y así cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces, una nova bifactorial de medidas repetidas. Les dije bien, bueno, es une, ¿no? Unifactorial. Entonces, vamos a ver, les voy a subir, espérenme. Entonces, como aquí ya registraron los datos aquí en Excel, pues ya no es necesario registrarlos en la hojita de cálculo, digo, en la hojita que viene en el manual. Déjenme, espérenme tantito, interrumpir. Ahora, de acuerdo a sus datos que ustedes obtuvieron, ¿con quién van a comparar para saber si sí hubo cambios o no? De los datos que acaban de obtener. Pues con la temperatura basal. Así es, con la temperatura basal. Por lo tanto, cada dato obtenido a los 3, a los 6, bueno, aquí no es a los 6, pero es 3, 6, 9, 12, 15, se va a comparar cada uno con el valor basal, ¿sí? Pregunta, chicos, ¿tiene caso que yo compare
el tiempo 15 con el 9. ¿O el 12 con el 3? ¿Sí o no? ¿Les daría alguna información, algún tipo de información? Pues no, porque realmente nuestro control es el basal, porque pues ahí estábamos en estado de reposo. Así es. Entonces, fíjense, algo importante. El programa para realizar una nueva unifactorial, bueno, una o bi, la que quieran hacer, pues les va a arrojar muchísima información. Lo que tienen que saber ustedes es qué es lo que van a tomar en cuenta, qué es lo que les está interesando, qué es lo que les interesa saber. Ah, pues de esta actividad que estoy colocando aquí, ¿qué me interesa saber? Ah, pues sí, al tiempo 3 de haber realizado ejercicio o al tiempo 6 de haber realizado ejercicio, hay diferencia de la temperatura corporal o central con respecto a mi tiempo basal. ¿Vale? No tiene caso comparar el 12 con el 9, el 12 con el 3, el 12 con el 6 o el 15 con el 12, el 15 con el 9, el 15 con el 3, porque no les va a dar información. Siempre se va a comparar con un control, ¿sí? En este caso, nuestro grupo sería, con el que van a comparar inicialmente es con el basal, ¿sale? Eso sí les debe de quedar claro para saber qué es lo que están buscando a la hora de realizar este análisis estadístico, ¿bien? Ahora, otra cosa importante es, no sé si ustedes, todos realizan ejercicio, ¿quiénes realizan ejercicio? O si tienen una rutina, o sea, como tal, una rutina de ejercicio. Levanten la mano, ¿quién tiene una rutina de ejercicio? O nadie. Así como que, pues medio hago, pero pues nada más de vez en vez. ¿Nadie tiene una rutina de ejercicios? Porque aquí lo interesante, digo, ok, 1, 2, 3, 4. Ok, solo son 4. Algo interesante que podrían hacer es comparar los que realizan ejercicio, gracias, con respecto a los que pues no tienen una rutina, ¿sale? Para que vean la diferencia, a ver si hay cambios, si no hay cambios, si se comportan igual, etcétera. Entonces, esa podría ser también otra interrogante. O también la otra podría ser, ¿quién fuma de todos ustedes? Entonces, comparar los que fuman con respecto a los que no fuman, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de aquí pueden sacar mucha información para que nos puedan brindar en el seminario, ¿vale? Depende mucho de lo que ustedes quieran saber. ¿Sale? ¿Hay alguna duda o pregunta con respecto a lo que se va a hacer, a lo que van a hacer ustedes? No, profesora. Ok, entonces nada más déjenme ver qué día es el seminario. No sé si es la otra semana, no me acuerdo. Sí, el próximo lunes. Ay, gracias, maestro. Entonces, fíjense, el próximo lunes es el seminario de esta práctica. Por lo tanto, en un momento les subo los datos de las ratas y humanos que se obtuvieron. Son datos que se obtuvieron de manera experimental. Entonces, esos igualmente los van a tratar, los van a graficar, los van a hacer su estadística, inferencial y descriptiva. Y de la misma manera, pues, ¿qué sucedió durante el ejercicio? Entonces, recuerden, la próxima semana es el seminario, por lo tanto, pues hay que empezarle a trabajar, ¿vale? Realmente la práctica está muy sencilla. Tal vez la tacha es meterle los datos, pero ya les enseñó el maestro, entonces ya no hay, ya no creo que haya alguna duda. Ahora, quiero mostrarles un video sobre la termorregulación. Ay, a mí me encanta este video, pero déjenme ver cuál de los dos es. Espérenme, copy. Porque esto también aplica para lo que hemos visto hasta ahorita de termorregulación. Control V. Déjenme ver si es este. Espérenme un momento. No, creo que no era. Creo que es este. Copy. Control V.
Creo que es este. Déjame checar si es este. Number one. Déjame ver si es este. Ay, no, creo que no era. No es. No, es este. Los atómicos, conceptos básicos, homeostasis, creo que es este. ¿En serio? No, creo que sí es este. No. No. Espérenme un momento, ténganme paciencia. Ahí voy. No creo que sí es este. Y muchas de las cosas, yo espero que con este ya se refuerce lo que hemos visto hasta ahorita y les quede más claro todo lo que ya hemos visto. Creo que sí es esta. A ver, ahí les va, Espérenme. A ver, ¿dónde están? Detener. A ver. Pestaña home. Ahí les va, Ay, espérenme. ¿Ya se ve? Ay, muchas gracias. Entonces nada más le subo. Y déjenme. Espérenme. Si se escucha como doble, me dicen, porque tengo prendido el micrófono. Ahí les va, Prof channel. In today's episode, I'm going to talk about homeostasis and feedback. We're going to get into what homeostasis is, how it's maintained, and the components of feedback loops. Before we get into it, you know the drill. I got to ask for your support. Please take a second and feed the penguin. It feels so good. Just click those buttons below, like, share, and subscribe. I also want to thank Audible for sponsoring the Penguin Prof channel. You can click the link below and download a free audiobook of your choice. So here we go. Homeostasis is a central theme for physiology, and I want to talk about what it is and what happens when we lose it. Homeostasis is absolutely essential for life. If you lose homeostasis, the result is disease. This is a word a lot of people don't think too much about, but it literally is dis-ease, meaning not to be at ease. You're going to see in most textbooks a definition of homeostasis something like this: the dynamic constancy of the internal environment despite constant changes in the external environment. So we're going to explore both aspects of this, starting with the internal and external environment idea. So here's your internal and external environment, right? Inside of you is you, and everything else is not you. My little cartoon showing some, but not all, obviously, of the body systems. The idea is that there are so many variables that our bodies have to control all the time. So there's only a few of them shown here.
But the thing is, we are living in an environment that is constantly changing. And this really presents a lot of challenges for the body, right? To maintain an internal environment that's relatively constant despite all of this chaos, that is around us. So that's the internal and external environment. The dynamic constancy might also leave you a little bit confused because if you look at the terms, doesn't it seem kind of like an oxymoron, right? Something that's dynamic is always changing, something that's constant is always staying the same. So, what the heck is this about? So, what this means is that the variables of the body are maintained within limits. So, there is tolerance, but it's not like they're static and completely unchanging over time. In other words, it's not a flat line. Okay, you know what a flat line is. Okay, that's no good. You're dead. Try this at home if you want to experience what I'm talking about. You're going to need only a couple things: a timer, something to write with. You're going to need yourself. That's always good to have around. What you're going to be doing is measuring your resting heart rate over time. And easiest way to do that is to use your radial pulse. Now you need to sit quietly, do nothing, try not to have very exciting thoughts, and you would expect that if you're just sitting there being calm, your heart rate should be the same, right? I mean, it's not like you're getting up and running up a flight of stairs. So over time, most people would expect that their heart rate is constant. You might be very surprised to find out that that's not actually what you are going to get. As you sit very quietly doing absolutely nothing, your heart rate is going to be changing. It is dynamic. It is going up and down and up and down, and you're just sitting there. And this is surprising to a lot of people. If you were to connect the dots, you're going to get something that looks like this. Now, the thing to notice is, yes, the data are constantly changing, but they are going up and down around what we actually call a set point value. This is the idea of dynamic constancy, something that is always changing, but within limits around this set point. And lots of variables in the body oscillate, go back and forth, just like this. Even things like secretions, the pancreatic secretion of insulin oscillates every 3 to 6 minutes. Body temperature, which we're going to be looking at, goes up and down around a set point value. And hopefully now you're thinking, how does this happen? And that's what feedback is all about. So that's the connection between homeostasis and feedback. We're going to look at feedback right now. You all know in some general sense what feedback is. Feedback is what you get from your instructor when you submit an exam or an assignment, and it tells you what to do next. So if you do well, you're going to do the same things, right, to keep doing well. And if you didn't do so hot, you got to change what you're doing. So in a general sense, any system is going to have inputs and outputs. And if you take a sample and you measure the outputs, and that's usually done by something called a sensor, the sensor feeds that information into some sort of feedback system. The feedback system analyzes what the variable is doing and compares it to what it should be and provides feedback, right? It feeds back into the system, into the inputs. So an easier way to think about this, what I tell my students is, feedback is simply this: what happens affects what happens next. So what I'm saying is that something happens. The sensor says, I saw what happened. I collected that. I know what happened. And the feedback system says, oh, that happened? Was it okay? Is that what we want? Is it not what we want? If it's not what we want, then we're going to give instructions for change. Okay, so that's basically the idea. In physiology, it's the same thing. We have slightly different terminology, but we take our data, and the data is collected by a sensor or a receptor. So the variable in this case could be heart rate, body temperature, blood pH, whatever, and you're going to have sensors in the body constantly collecting that data, and that information goes to an integrator. The integrator for most physiological systems is going to be some component of the nervous system or the endocrine system. And the integrator compares what is happening now, what does the data look like right now, to what should be happening, meaning what is the set point value. And if those two are too far apart, if the data is far away from the set point value, effectors
get switched on. And effectors, actually very well named because they bring about an effect, they are the ones that provide the feedback. And that is how it works. Now, there are only two different types of feedback, positive and negative. And students do get confused about this because we tend to attribute positive and negative with good and bad, and that is not the case here. So I want to show you what positive and negative feedback actually mean. So the variable changed. Okay, these are the two options for feedback. In negative feedback loops, the effectors oppose the change. So the variable gets pushed back toward the set point value. In positive feedback loops, it's the reverse. Effectors enhance the change. So the variable is pushed even farther from the set point. And of course, we're going to show examples of both. In negative feedback, the goal is to maintain homeostasis, okay, because any deviation of the variable is going to be corrected. And so that will keep things within a narrow range. And we're going to look at thermoregulation as an example. Thermoregulation, the integrator is the hypothalamus, which is approximately here in my little cartoon. The set point for body temperature is 37 degrees Celsius for us, and we have sensors for body temperature in the skin and also in the hypothalamus itself, where we actually sense the temperature of the blood. The integrator, like I said, is the hypothalamus, and check out all these effectors. So we've got smooth muscles in the vessels. They are going to control how constricted or dilated our vessels are. We've got sweat glands. We've got little erector pili muscles. Those are the little guys in the skin that control goosebumps, and actually they make your hair stand up. The skeletal muscles, which can contract to shiver if we are really cold, and the adrenal and thyroid glands, which control metabolic rate. So let's see what happens if the body temperature falls. So sensors detect this, and that information goes to the hypothalamus. The hypothalamus will then activate all of these effectors. You get vasoconstriction. Those little erector pili muscles contract. The skeletal muscles contract, and the adrenal and thyroid glands are stimulated to increase metabolic rate. Now, all of these things will act to increase body temperature, and that's the negative feedback part of this. So as the body temperature goes up, the sensors will then sense that, and the integrator gets that information and then will shut down all of the body warming processes that it had turned on. So I hope it makes sense now why these variables would oscillate and go back and forth between what we call upper and lower tolerance limits around a set point value. Every time that upper tolerance limit is reached, the effectors are going to be switched on, and the same thing is true with lower tolerance. Now, by the way, we call this type of control antagonistic negative feedback loops because it's controlled on both the upper and lower limits. Just so you know, not all variables have that. So negative feedback loops are stabilizing. And one way to think about that is to say the more you have, I'm going to compare them now with positive feedback loops. So positive feedback loops destabilize the system, and they are used when we need to do something extreme. And we're going to look at the example of childbirth. Can't get much more extreme than that. So the baby pushes against the cervix, causing it to stretch. The stretching of the cervix causes nerve impulses to go to the brain, which causes the pituitary to release oxytocin, which causes the uterus to contract, which increases the baby pushing against the cervix. And so what you see from this is more is more. So the more you have, the more you get. And the more you have, the more you get. And other examples of physiological systems that work this way are blood clotting, the immune response, and the upsweep of the action potential. These are all really big and very dramatic things. Here's another way to look at it. So with a negative feedback loop, as the variable gets pushed away from the set point value, you're going to reach an upper limit, and the effectors will kick in and push the variable back down. And that may happen on the lower limit as well, and you're going to go within the range. That's fine. And it's going to go up and down like this. With a positive feedback, though, as the variable pushes away from the set point value, those effectors are going to enhance that. So the farther away you get from set point, the farther away you get from set point, right? So the more you have, the more you get, and the more you have, the more you get. And this is going to give you a very destabilizing effect. And with positive feedback loops,
that is the point. So you might be wondering, how's it going to end, right? Because nothing is going to go on like that forever. Some positive feedback loops are self-terminating. Obviously, that's true with childbirth. Oftentimes, other feedback loops will be activated and will shut them down. So in review, homeostasis is a dynamic constancy of the internal environment. So something is constantly oscillating around a set point value. Remember, there is never a flat line unless you're dead. And this is maintained by negative feedback loops. When homeostasis is lost, the result is disease. Feedback simply means what happens affects what happens next. And in negative feedback, the more you have, the less you get. That's what maintains homeostasis. And with positive feedback, the more you have, the more you get. And that is destabilizing. And it is used for big and extreme body processes. And ladies and gentlemen, that's it. As always, I hope that was helpful. Thank you so much for visiting the Penguin Prof channel. Please show your support by clicking those buttons below. Like, share, and subscribe. Join me on Facebook. Follow on Twitter. Good luck. Muy bien, chicos. Ay, un poco lento mi compu. Entonces, este fue un pequeño resumen de todo lo que ya hemos visto desde que inició la clase, bueno, las clases hasta hoy todavía, ¿sale? Entonces yo espero que ya con esto quede más claro, integren ya toda la información y sobre todo ahorita en esta experiencia, en esta práctica, integren todos los conocimientos que tienen para el seminario, ¿sale? Que se comprenda qué es lo que se tiene que encontrar, el por qué, etcétera, etcétera, ¿sale? En un momento les subo los datos de la práctica y no sé si hay algo más que agregar, maestros. No, yo creo que ya está bien así. Sí, todo está bien. Ok, entonces, este tiempecito que va a quedar o que sobra de la práctica, chicos, úsenlo para de una vez reúnanse en equipo y comiencen a trabajar estos datos, ¿sale? Por lo menos ahorita los que ya tienen, esos son los de ejercicio, en un momento les subo los de temperatura y entonces si ya no hay nada más que agregar, si no tienen dudas, preguntas, chicos, pues nos vemos el día de mañana, ¿vale? Profesora, nos vemos. Sí, profesora. Sí, profesora. Ay, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, a nuestro equipo no nos dio tiempo de exponer en teoría, pero ya ve que hoy en el transcurso de hoy se suben las infografías. ¿Nos esperamos a mañana que usted nos diga como si le agregamos un poco de información o así? Sí. Nos esperamos a mañana, ¿vale? Gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Pues chicos, cuídense mucho, feliz día, que se la pasen muy bien. Si tienen ahí una comidita, una cena, disfrútenla mucho, aunque sea con ustedes mismos, ¿vale? Cuídense mucho, les mandamos muchos abrazos. Aquí el maestro puso un corazoncito, yo quería ponerle uno, pero mi compu está bien lenta, entonces no puedo reaccionar. Pero cuídense mucho, chicos, ya está. Disfrútenlo mucho, disfruten, no solo recuerden que yo les ponía, no, es un día meramente comercial, pero pues disfrútenlo todos los días, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos la próxima, mañana y con los maestros, muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, también disfruten su día. Hasta luego. Gracias, igualmente, bye.